Bueno, yo voy a comenzar con una invitación. Uno de los símbolos de varias tradiciones místicas es el del uno. Y voy a usarlo aquí un poco abusivamente para invitarlos a que nos reunamos un poco más. A sentarnos más juntos. En nuestra segunda sesión tenemos el tema sufismo, trayectorias místicas en la tradición islámica. Para este tema vamos a tener al profesor Diego Castellanos, aquí presente, quien es investigador del Centro de Estudios Teológicos y de las Religiones, CETRE, de la Universidad del Rosario desde el año 2007. Y precisamente se ha especializado en Islam. Decía hace 8 días, precisamente, que ya estando estudiando antropología en la Universidad Nacional, hace algunos años empezó a sumergirse en el mundo islámico. Hoy día es investigador en el área creyente. Se graduó en el 2007 de la Nacional, como les decía, de antropología, con una tesis llamada Conformación de la identidad entre la población árabe de Maicao. Ya ha estado trabajando en la descripción de las comunidades islámicas en Colombia. Ha trabajado, por supuesto, en antropología del Islam, en antropología rural, historia del mundo islámico y teología islámica. Y actualmente está en prensa un libro que él escribió que se llama El Islam en Bogotá. Pero sin más preámbulos, yo los dejo con él. Buenas noches. Muchas gracias. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente y misericordioso, pues les agradezco mucho su presencia esta noche. Pues, como decía el título de la ponencia, pues vamos a hablar hoy acerca de algunas de las trayectorias místicas del Islam. Generalmente esto es conocido como sufismo. Realmente, como vamos a hablar, realmente el término sufismo no es tan justo para hablar de este tipo de temas, pero sin embargo, para efectos prácticos, digamos que es conveniente para el tipo de introducción que vamos a hacer aquí. Básicamente, hablar de sufismo es hablar de Islam, desde pues, básicamente todo punto de vista. En esencia, la esencia del Islam y el sufismo comparten un núcleo común y no constituyen para nada un algo diferenciado, como a veces pareciera darse a entender en algunos espacios. Bueno, para introducir un poco el tema, pues el encabezado que tenemos acá, que digamos que pienso que es el que en buena medida resume todo lo que es la experiencia mística de la tradición islámica, es La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. No hay más Dios que Dios, Mahoma es profeta de Dios. ¿A qué apunta esto? Básicamente el Islam se caracteriza, en general se ha caracterizado por generalmente considerarse la más radical de las religiones monoteístas. No radical en el sentido de que se tumben edificios o cosas de este tipo, sino radical en el sentido en que no se acepta asociación alguna a Dios. Básicamente en el Islam se considera que Dios es uno solo. La sura Ikhlas, el capítulo Ikhlas en el Corán, bien dice, Dios es el único. Allahu Samad, Él es el eterno. Lam yalid wa lam yulad, no ha engendrado ni ha sido engendrado. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, y no hay nada en el universo que se le parezca. Digamos que es la esencia del pensamiento islámico. ¿Qué tiene que ver el sufismo con todo esto? Desde los puntos de vista que pues, a veces parecieran transmitirse, tenemos la idea un poco de que el Islam es una religión legalista. La idea de que el Islam es una religión que se basa mucho en la Sharia, en la ley, y que pues básicamente los musulmanes serían esclavos de una serie de prácticas cotidianas que afectan totalmente su vida cotidiana, pero que tienen que ver con aspectos legales, simplemente, con aspectos de un derecho islámico que se impone sobre las multitudes musulmanas. Realmente esto no es tan así. El Islam, al igual que cualquier otra gran tradición religiosa, posee una rama mística y es de la que básicamente vamos a hablar hoy. Esta rama generalmente dentro de la tradición islámica se conoce más como tasawuf. Ya vamos a hablar un poco de qué significa este término, el tasawuf.
La cuestión de el tasawuf realmente es un proceso, no es un término, no implica una cualidad como tal, implica un proceso, el proceso de hacerse sufi. Y este hacerse sufi es básicamente el iniciar un camino para encontrar a Dios, para encontrar a la divinidad. Por eso el término sufismo no es, digamos, tan afortunado. Realmente, contrario a lo que pudiera creerse, el término sufismo es un término creado por los europeos cuando en el siglo XVII y XVIII entran en contacto con el mundo islámico, y a partir de allí surge la necesidad, por una cuestión de control, de definir el tipo de realidades que se estaban encontrando. No en vano el mundo islámico, que fue pues una de las grandes sociedades de la historia del mundo, había entrado en decadencia y se estaba iniciando un proceso de dominación por parte de Europa occidental. En esa medida es de allí, de este núcleo, que aparece el término sufismo, para hacer referencia un poco a esa serie de fenómenos, de los cuales digamos que el más notorio es el tasawuf. Haciendo esta salvedad, pues me gustaría contarles de qué básicamente es que les voy a hablar. El sufismo, o para el tasawuf, realmente es una forma de vivencia. No es fácilmente definible, no es fácilmente catalogable, pero tiene unos aspectos que podríamos decir son evidentes y son externos. Como toda tradición mística, hay aspectos que no se pueden narrar, que no se pueden comentar, que no se pueden transmitir. En esa medida, hacer una conferencia sobre la mística islámica, y particularmente sobre el tasawuf, sobre el proceso de hacerse sufi, es desde todo punto de vista pues, un absurdo, básicamente porque precisamente se trata de que lo místico dentro del Islam hace referencia al batín, a lo oculto, a lo que solo es revelado directamente por Dios al corazón del creyente. En esa medida, lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar acerca de aspectos externos de la tradición mística dentro del Islam. En primer lugar, pues vamos a hablar acerca de qué es el sufismo, cómo se ha dado dentro de la tradición islámica, las repercusiones sociales, políticas que ha tenido, pero también los aspectos que han manejado la vida de quienes han iniciado este proceso. Básicamente, de qué se trata la disciplina, la entrega de alguien a la práctica del sufismo dentro de cualquiera de esas tradiciones. No podemos, obviamente, hablar ya de los aspectos internos, ya de lo que implica el éxtasis que alcanza el creyente cuando se conecta con la divinidad. Digamos que pues vamos a ver algunos ejemplos de esta situación externa. Les voy a presentar algunas prácticas de oración, algunas prácticas de meditación, por decirlo así. En árabe se dice dhikr, que significa recuerdo. Toda la práctica mística está ligada alrededor del dhikr, del recuerdo a Dios, pero siempre vamos a tener en cuenta que son estos aspectos externos. Pues básicamente este tipo de sabiduría se piensa que no es transmitible, básicamente. Hay una metáfora dentro de la tradición sufi que dice que hablar del sufismo, del tasawuf, es como hablar del mar. Uno puede hablar mucho del mar e incluso le puede mostrar fotografías, pinturas, imágenes del mar, pero nunca va a ser lo mismo que si uno conoce realmente el mar. Uno tiene que iniciar un viaje y algún día encontrarse con ese mar. Y el encontrarse con ese mar es una experiencia nueva, uno ya tiene algo concreto de qué hablar. Digamos que es el camino que inicia el creyente para hacerse de pasar de simple musulmán, muslim en árabe, a un mu'minin, a un creyente, de pasar del que se somete a la voluntad de Dios al verdadero creyente, pasar de musulmán, de muslim, a mu'minin. Pero realmente el que se vuelve amigo de Dios, el que lo busca con el fuego de su corazón, con este amor y esta necesidad de unirse con lo divino, ese es el que se sumerge en el mar, ese es el que nada en el mar, y en esa medida ese es el verdadero sufí. Es un poco lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar del mar, simplemente.
Sufismo no es, digamos, que el término que quise tomar de título para esta intervención, básicamente porque es muy reduccionista. Como les decía, el término es de origen europeo, ya les voy a explicar por qué, porque han surgido muchos malos entendidos de allí, pero preferí hablar de tradiciones místicas porque no hay un solo sufismo, no hay un solo tasawuf, no hay una sola forma de conectarse con lo divino dentro del Islam. De hecho, el Islam mismo no es una sola cosa. A veces pues catalogan fácilmente como el Islam, pero realmente hay muchas tradiciones dentro del Islam, no más válidas unas que otras, no. Por el contrario, se reconoce que hay una diversidad. Lamentablemente pues estamos en tiempos de modas fundamentalistas y a veces el discurso de los fundamentalistas pareciera querer representar toda la comunidad musulmana, representar todos los puntos de vista del Islam, y esto no es así. El Islam es una tradición muchísimo más rica que esto, y por supuesto las tradiciones místicas forman parte de ella, pero no se pueden reducir a una sola. Por eso vamos a hablar de tradiciones. No hay un solo camino místico dentro del Islam, no hay un solo camino de búsqueda hacia Dios. Hay niveles de compromiso, hay tradiciones en cuanto a las formas de oración, de meditación, en cuanto a cómo se vive esta búsqueda interior, pero no se pueden clasificar de una sola forma. Y vamos a ver un poco qué es esto. Básicamente, el término sufismo, que pues me imagino que es el que la mayoría ha escuchado, es un término, como les decía, que surge en una época de colonización. No surge de la nada. Efectivamente, una de las formas de llamar a quienes buscaban a Dios de una manera más profunda, dentro de la tradición islámica, era sufi. Muchas discusiones se han dado acerca de dónde viene este término de sufi, pues la acepción, generalmente la relación que se establece etimológica del término dentro de la misma tradición gramatical árabe, es el relacionarlo con la palabra suf, que es lana. La lana es dentro de la tradición semita, de hecho, un símbolo de pobreza, tanto el cordero como la lana. En esa medida, el que se vestía con ropa de lana estaba renunciando a los placeres del mundo, vivía en la pobreza, y en esa medida estaba alejándose de las pasiones del mundo para iniciar un camino. Por eso se hablaba de la persona que se hacía sufi. Tomando este término, surge para los viajeros del siglo XVII y XVIII el término sufismo. ¿De dónde? Básicamente, dentro de una serie de prejuicios que se manejaron en Europa Occidental durante varios siglos y que tenían que ver con el Islam como una religión que presuntamente se había expandido por la fuerza de la espada, y en donde Mahoma era escrito como un líder sensualista que había iniciado una religión porque quería tener muchas mujeres y mucho poder, cosa que por supuesto va en contra de toda la historia misma de lo que es el Islam, sobre todo en sus orígenes. Los viajeros empiezan a encontrarse con que en el mundo islámico hay una serie de prácticas que no entienden. Mendigos que viajan de población en población dedicándose a la oración y a pedir limosna. Grandes órdenes religiosas en donde viven en un retiro muy pronunciado, dedicados totalmente a la oración, dedicándose a la poesía, a la música. Encuentran técnicas de meditación que implican el perder la noción del yo, que implican la renunciación. Encuentran una serie de manifestaciones que básicamente no les parece que tengan que ver con la idea que tienen del Islam. A partir de allí empieza a surgir la cuestión de que se pensaba que, a pesar de que el Islam había sido la religión dominante en buena parte de Asia y el norte de África, ocurría algo. Había un fenómeno que no hacía caso al Islam, había un fenómeno que se escapaba de los límites del Islam, que presuntamente, empiezan a pensar estos viajeros, tiene que ver con Grecia, con la tradición cristiana, o aún más presuntamente con India, porque se manejaba la idea de que la India era el origen de todo lo místico. En esa medida, si había experiencias místicas dentro del mundo islámico, debía ser por influencia y corrupción de ideas de la India, o porque habían llegado a través de la tradición griega. No en vano, si ustedes recuerdan, el conocimiento de la antigüedad en buena medida se preserva gracias a la labor de los científicos musulmanes, de los sabios musulmanes, que tras dedicarse a la traducción, una traducción intensa de muchos textos desde el siglo IX, sobre todo en centros como Damasco y otros lugares,
reviven una tradición científica de sabiduría ancestral que se mantiene dentro de los círculos musulmanes y que es después a partir de esas fuentes que llega a Europa. Por supuesto, no sin cambio, los musulmanes no son simples transmisores, los musulmanes también extienden los límites del conocimiento en distintas áreas. Pues surge esta clasificación. Hacia el siglo XVIII ya se hace famosa, ya se empieza a ser determinante la idea de que existe el Islam y existe el sufismo, que es una tradición mística que no es musulmana, básicamente porque el Islam es legalista. Esta idea, curiosamente, tiene éxito dentro de ciertos círculos, tanto occidentales como musulmanes. Básicamente, el Islam del siglo XVIII y XIX, es algo de lo cual hablaremos un poco después, es un Islam en crisis. En buena medida, el mundo que conquistan las colonias europeas es un mundo islámico que ha entrado en crisis por una cuestión económica, por una cuestión política, pero que ha entrado a afectar de manera muy seria la vivencia misma de la religión. La misma renovación de la fe, las mismas interpretaciones están viéndose agotadas y se recurre mucho a la imitación de los antiguos. Digamos que se ha perdido un poco el dinamismo en la interpretación de la religión. Por eso empiezan a surgir grupos que consideran que la única forma de enfrentarse a la decadencia del mundo islámico es volver de manera férrea a los primeros valores, a los principios iniciales. Pero resulta que la manera en la que ellos interpretan esos principios iniciales es, por un lado, literalista y por el otro lado, muy conveniente a sus propios intereses. Es el origen del fundamentalismo contemporáneo, básicamente. Y dentro de la tradición fundamentalista, no hay cabida para el camino místico. En esa medida, un grupo de musulmanes ve con buenos ojos esta diferenciación y empieza a apoyar la idea de que el Islam no tiene que ver con el sufismo. De hecho, tal vez el más importante de algunos de estos ideólogos, como es Muhammad ibn Abdul Wahhab, que fue el fundador del wahabismo en la actual Arabia Saudita, simplemente optan por la negación del misticismo. De hecho, cuando los saudíes van a hacerse con el poder en la península arábiga, ya en el siglo XX, van a optar por medidas bastante radicales. Un ejemplo de esto lo tenemos en esta imagen. Básicamente la idea de los fundamentalistas era que había que atacar cualquier forma de expresión de lo místico. Esto que vemos acá son restos de tumbas de la época del profeta y de los inicios del Islam. Estas tumbas habían sido decoradas, habían sido centros de peregrinación durante siglos. Los musulmanes acudían allí para pedir milagros, acudían allí por una devoción popular muy fuerte y también por un respeto a las tradiciones místicas antiguas. Lo primero que hacen los fundamentalistas wahabis es destruir las tumbas. Esto ocurrió a mediados del siglo XIX, cuando los otomanos, el Imperio Otomano, reconquista estos lugares, vuelve a reconstruir las tumbas. Cuando los reyes saudíes fundan el reino en 1932, vuelven a destruirlas. Y esto es lo que existe en la actualidad en Arabia Saudita. Están los caminos para andar entre las tumbas, pero no hay nada que represente siquiera el nombre de quienes están allí. El celo fundamentalista llegó al punto de querer destruir la tumba del profeta Muhammad, del profeta Mahoma, el fundador del Islam, básicamente porque se pensaba que no podía haber nada que hiciera a los musulmanes pensar que un ser humano podía acercarse a Dios. Básicamente los seres humanos están en un nivel, Dios en otro, y simplemente hay que someterse a su voluntad y no se puede iniciar ningún otro tipo de camino. En esa medida Mahoma no podía ser adorado, cosa que bueno, realmente no se ha hecho mucho en la historia del Islam, pero ni siquiera venerado. En esa medida Mahoma no se le podía rezar, básicamente se debía orar únicamente a Dios. Esto es un poco el trayecto que ha hecho el término sufismo, que pues por un lado tiene este problema, el problema de presentar la cuestión mística como si fuera una división entre la tradición islámica y la tradición mística, pero por otro lado tiene el inconveniente de pretender reunir bajo un solo término una cantidad de experiencias muy distintas, de las cuales vamos a hablar a continuación. Finalmente,
y esto es algo que pues no deja de, bueno, no se trata de establecer juicios de valor acá, pero es un fenómeno bien interesante. La posibilidad de desvincular el sufismo de la tradición islámica abrió la puerta a que en Occidente muchos grupos empezaran a considerar que era posible ser sufi sin pasar por ser musulmán. En esa medida alguien podía simplemente seguir los directrices de un maestro sufi y nunca llegar a saber una palabra sobre el Islam o sobre el Corán. Ahora, ¿esto qué tan grave o qué tan problemático sea para el resto de los musulmanes? Pues bueno, básicamente es un proceso de enajenación. Claro, en la medida en que en el mundo contemporáneo es posible reinterpretar, elaborar nuevas formas de entender la religión, es totalmente legítimo, pero sí va en contra de la riqueza de la tradición musulmana. Básicamente porque las formas básicas de la meditación, las formas básicas de la oración, del encuentro hacia Dios, están dadas por la misma revelación, por la misma escritura y por las mismas bases teológicas de la creencia islámica, como vamos a ver a continuación. Básicamente, el Islam es una tradición que pretende continuar otras tradiciones anteriores. Cuando surge el Islam en el siglo VII no se pretende que sea una nueva religión, se pretende que haya una renovación del mensaje antiguo. El Corán pues siempre habla de más de 124.000 profetas que había enviado Dios para guiar a la humanidad. Por eso toda fuente mística, toda fuente religiosa siempre habría venido de la divinidad, no únicamente el Islam. Por eso la salvación o la búsqueda de Dios sería posible en cualquier camino, pero se piensa que hay unos caminos más avanzados que otros y se piensa que el Islam es el mejor camino para llegar a Dios y llegar a la salvación y llegar a la divinidad. En esa medida, el Islam nace dentro de un contexto monoteísta. Esto tiene una serie de significaciones. Para hablar de lo místico tenemos que hablar en primer lugar de cómo ve el Islam a la divinidad. Básicamente en el Islam, Dios, Allah, no puede ser definido. O sea, y particularmente dentro de la tradición mística, si uno dice que Dios es uno, lo está limitando. Si dice que Dios es muchos, lo está limitando. Si uno dice que Dios es bueno, lo está limitando. Y si dice que Dios es malo, lo está limitando. Básicamente Dios no puede ser definido, entendido, comprendido. De hecho, el Islam, y esto pues forma parte de la tradición semita, marca una división tajante entre la creación y Dios. Básicamente la creación está aparte de la divinidad. Claro, un poco el problema de la teología islámica va a tratar de ser el explicar esto, cómo la creación está dentro de Dios, pero ajena a él al mismo tiempo. Y por supuesto, cosa que vamos a hablar, como Dios, si es totalmente poderoso y tiene el destino trazado de sus criaturas desde el inicio de los tiempos, al mismo tiempo tiene un juicio final en el cual los seres humanos son juzgados de acuerdo a sus actos buenos o malos. Es decir, ¿hay libre albedrío o no? ¿Dios es todopoderoso o no? Si es todopoderoso, pues porque hay un juicio, si nada puede escapar a su control, o si hay un juicio porque el ser humano puede actuar bien o mal, no es todopoderoso, o qué ocurre allí. Y es, pues, digamos que algunos de los grandes interrogantes básicos de la teología islámica. Pero para lo que nos interesa en este momento, vamos a ver que dentro de la tradición islámica, Dios, básicamente, no puede ser representado, no puede ser figurado de ninguna manera. De hecho, hay una gran tradición en no